Muy bien, pues sean bienvenidos nuevamente a su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Bien, el tema que nos habían solicitado por ahí, siguiendo con esta serie de videos, era el de acondicionamiento de señales de instrumentación industrial. Muy bien, ¿qué vamos a tratar en esta área? Pues vamos a ver qué es un acondicionador de señal, cómo es que lo ocupamos dentro de las señales que se manejan en instrumentación, independientemente de la variable de proceso, sea temperatura, presión, nivel, presión, caudal, etcétera, y cómo es que acoplamos estas señales que por lo general son eléctricas a un sistema de un controlador para que posteriormente pasen a algún actuador o algún elemento final que permita la modificación del sistema. Bien, pues vamos a comenzar primeramente con estos sistemas viendo algunos de los conceptos y luego la aplicación electrónica dentro de los mismos. Vamos a ver qué cosa es el acondicionamiento de una señal. Bien, como concepto maneja la parte de que un acondicionador de señal es un dispositivo que convierte un tipo de señal electrónica en otro tipo de señal de salida, algo parecido a los conceptos de transductor. En este caso, la diferencia del transductor es que aquí ya estamos hablando de que son un tipo de señales eléctricas que se van a manejar dentro del sistema. Dice que puede convertir una señal que es difícil lectura, en el caso, por ejemplo, cuando son señales muy pequeñas, en el caso de milivolts, miliamper, cómo es que nosotros amplificamos esas señales y cómo le podemos dar un ajuste. Normalmente algunos instrumentos, por la etapa de operación que manejan, pues hay que recordar que las medidas de estos instrumentos no lo hacen de forma directa en el proceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, el cual representa una sonda de un termopar. Si recordamos un poco de la teoría del termopar, nos habla de que gracias al efecto Thomson y el efecto Peltier es posible obtener aquí a la salida de los dos alambres, cuando son diferentes, si es un termopar tipo J, tipo K, una diferencia de voltaje que va a cambiar con respecto de la cantidad de temperatura en la unión caliente o la junta caliente, que es la que se conecta al proceso, y la junta fría. Entonces, acondicionar la señal es tomar parte de la junta fría, convertirla en una señal eléctrica de milivolts y adaptarla a los sistemas. Eso es, de manera general, acondicionar una señal. Bien, algunos procesos que se necesitan o que se justifica el acondicionar una señal es, como dice aquí en el punto número 1, para dar una protección que evita el daño al siguiente elemento. En este caso del termopar, recordando este calor que se genera en la junta caliente, pues puede dañar el equipo, ¿verdad? Puede dañar ciertamente elementos electrónicos que no estén acostumbrados a trabajar las temperaturas de 600, 800, 1200 grados Celsius, que es lo que normalmente manejan los termopares. Entonces, una de las series es precisamente dar protección. Otra área es convertir la señal de un tipo a otra adecuada. ¿A qué se refiere esto? Normalmente cuando nosotros trabajamos siguiendo en el ejemplo del termopar, pues la unión fría, el extremo de las dos, genera una cantidad de milivolts y es necesario que esta cantidad de señal sea leída por un procesador, en este caso por un PLC, y necesite llevarse a voltajes que sean leídos por el PLC, que normalmente son de 0 a 5 volts en las entradas analógicas. Esa es otra de las partes en la que acondicionamos señal. El tercer dice que es obtener un nivel adecuado. Ya lo decíamos anteriormente, si voy a trabajar con menos de 1 volt, en el caso de los milivolts, convertirla a una señal más prudente, o sea, amplificarla y normalizarla. Cuarto, eliminación de ruido o reducción del mismo. Normalmente cuando estamos en un área industrial, las vibraciones mecánicas, los elementos que se necesitan para trabajar, pues generan interferencias, y cuando no tenemos blindados los cables o no tenemos la normatividad, generan errores de medición. Es por eso que es necesario reducir el ruido de esos elementos utilizando un acondicionador de señal. Y el quinto, manipulación de la señal, se refiere a que si yo la necesito en un valor de voltaje, en un valor de corriente o en un valor de frecuencia,
tratar de ajustarlos a los elementos. En el lado derecho, ¿sí? Parte superior, observamos unos pequeños acondicionadores de señal que van conectados a diferentes elementos, como pueden ser termocuplas, pueden ser RTDs de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, etcétera, de una marca IMO, que es una marca que se dedica precisamente al área de instrumentación y específicamente a automatizar. En este caso, una de las principales partes de acondicionar una señal tiene que ver con la amplificación. En este caso necesitamos una etapa que permita recolectar esos datos que son pequeños y convertirlos a una señal estándar. Por ejemplo, se maneja o se plantea el ejemplo de una señal de 0 a 10 milivolts, convertirla a una señal de 0 a 10 volts. Este caso quiere decir que nosotros necesitamos una amplificación, una ganancia de 1000 para que se puedan cumplir los elementos que estamos manejando. Entonces la amplificación es una parte importante en el acondicionamiento de señales. Bien, otra parte que necesitamos para acondicionar una señal es el aislamiento eléctrico. ¿A qué se refiere con esto? Normalmente las etapas de control y las etapas de potencia suelen estar separadas y necesitan un aislamiento. En este caso dice aquí que el aislamiento rompe la ruta galvánica. ¿Qué quiere decir un aislamiento galvánico? Que están separados a través de algún elemento que trabaja a través de magnetismo, pero en el caso de la electrónica normalmente lo vamos a separar por frecuencia y voltaje. Para ello vamos a hacer uso de algunos elementos electrónicos que permiten cambiar niveles de corriente en voltaje y a su vez de voltaje en frecuencia para que exista un aislamiento entre la parte de interfaz de control y la parte de potencia. Otra de las razones para acondicionar una señal es precisamente la linealización. Por ahí habíamos estado hablando previamente que algunos instrumentos, algunos transmisores y controladores trabajan de forma lineal, ¿sí? Escalizan la señal, y algunos instrumentos, algunos sensores que están ahí, pues no responden a una función lineal. ¿Qué quiere decir esto? El caso de los termopares, el caso de las galgas extensiométricas, las cuales la señal de salida no es lineal. Gracias al acondicionamiento de una señal podemos linealizarlo lo más posible y hacer que esas curvas que generan estos elementos, estos sensores, pues sean lo más plana posible para facilitar los procesos de manipulación. Otra parte del acondicionamiento de señal es precisamente la que tiene que ver con elementos de excitación. En este caso se refiere a que se necesita una fuente para que puedan funcionar. Por ejemplo, en el caso de los RTDs, ¿sí? Por sí solos no pueden detectar una variación por sí, ¿verdad? Porque recordemos que el parámetro de los RTDs, cuando empieza a haber un cambio diferente de temperatura en el proceso, cambia proporcionalmente su resistencia. En este caso, para yo poder saber cuánto es la cantidad de voltaje o corriente que va a tener este elemento, pues necesito excitarlo y lo voy a hacer a través de una fuente. Normalmente lo hacemos a través de una fuente de voltaje en un circuito que se llama puente de Winston, el cual nos permite obtener medidas de voltaje y de corriente entre los brazos de los elementos. Bien, al hablar de estos sensores a nivel electrónico se necesitan etapas básicas. Para ello vamos a hablar acerca de los adaptadores. Los adaptadores vienen siendo una parte esencial en la instrumentación que habla acerca de cómo se va a comportar esa señal con respecto al controlador. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en la parte de abajo, tenemos una entrada que dice MUX, que es un multiplexor, el cual va a traer múltiples entradas de diferentes sensores, o sea, es la parte principal del acondicionador. Recordar que estos pueden tener una o más entradas y las va a unir a una sola salida, la cual va a amplificar. Dice que se utilizan amplificadores operacionales, amplificadores diferenciales, de instrumentación y aisladores. Esta es la etapa más básica y más importante porque es la que se encarga de amplificar esas señales, rechazar el ruido y en este caso sumarlas o restarlas. Normalmente se suman, se amplifican y después se aíslan. Una vez que ya se tiene un buen nivel de señal que proviene de estos sensores en el campo, se procede a
a ser un procesador de señal analógico. En este procesador de señal se utilizan divisores, amplificadores lógicos, convertidores RMS y convertidores frecuencia-voltaje, voltaje-frecuencia, como lo habíamos establecido, para tener un nivel adecuado de esa señal. Esto con el fin de que estos amplificadores y estos elementos puedan servir de base para un proceso muy importante que tiene que ver de convertir una señal analógica a una señal digital, la cual la vamos a hacer a través de este elemento que se llama convertidor análogo digital. Y para no hacerlo tan extenso, este convertidor toma una parte de esa señal analógica y la convierte a datos de ceros y unos, los cuales son los que puede procesar un microprocesador, un microcontrolador, un PLC o cualquier elemento que se encargue de decidir el control. Una vez que ya tenemos las entradas de este convertidor, ya pueden pasar con un número de bits, o sea, una cantidad de datos, a un microprocesador. Y estos microprocesadores ejecutarán las acciones de control a través de un software, por ejemplo, un control on-off, proporcional, integral, derivativo. Y una vez que ya se tienen los resultados de esa operación que se va a realizar, es necesario regresar esa señal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con un valor diferente, utilizando algo que se llama convertidor digital análogo. Esta parte o este circuito hace lo contrario a lo que es el convertidor análogo digital. Convierte datos de bits en un valor escalizado de señal, simula una señal analógica, como lo hacía en un principio, y la regresa al proceso. Posteriormente, este procesador de señal analógico vuelve a regresar esa señal de una manera analógica, la pasa a un sistema que vuelve a amplificar nuevamente, porque normalmente aquí ya se van hacia una etapa de un actuador, y regresa las señales a un multiplexor, el cual, dependiendo de las características de presión, temperatura o nivel, hará un proceso para una válvula, para un compresor, para un motor, para una bomba, para un pistón, etcétera. Y esto será la forma principal de un acondicionador de señal. Bien, ejemplo de acondicionadores, pues decía que normalmente lo vemos en elementos resistivos. Por ejemplo, pueden ser las galgas extensiométricas, las cuales se utilizan precisamente para medir deformaciones y presión. Otros pueden ser higrómetros resistivos, los cuales pueden medir la cantidad de humedad relativa en base al cambio de resistencia. Otros pueden ser los de tipo semiconductor, tales como lo son el M35, el A135, que son medidores de temperatura basados en tecnología semiconductor. Otro de ellos vienen siendo los termistores, como los que tenemos en la parte inferior izquierda, que cambian si es un PTC, coeficiente térmico positivo, o NTC, coeficiente térmico negativo, y tienen una respuesta no lineal. Otro de los elementos que utilizamos aquí son los termopares o termocuplas, tipo J, tipo K, etcétera. Los RTDs, que pueden ser PT100 o Q50, dependiendo del material de construcción. Y las LDR, que son resistores que dependen directamente de la cantidad de luz. Estos son ejemplos de sensores que no tienen una salida lineal y que a través del acondicionador logran perfeccionar esa salida a un valor adecuado. Bien. Para el caso de estos elementos vamos a analizar cómo conectaríamos algunos de estos elementos que vimos o sensores a una operación con un circuito que se llama puente de Wheatstone. Bien, el puente de Wheatstone se encuentra tradicionalmente hecho a través de una fuente de tensión y elementos que son ramas patrones, los cuales vienen siendo resistores que son de una alta precisión. Y en el centro, entre los puntos D y C, vendría siendo la medición donde se va a efectuar esos elementos. ¿Qué quiere decir? Que para desequilibrar o generar una diferencia de potencial entre algunas de las dos ramas que se tiene aquí, es necesario que cambie un elemento, o sea, que sea un sistema variable, como si fuese un potenciómetro. Este sistema variable pues va a ser nuestro sensor, y ese sensor va a tender a cambiar el valor de la resistencia y por ende generará una diferencia de potencial, una diferencia de corriente, y serán detectadas en los brazos, en los puntos centrales de los brazos del puente de Wheatstone. En este caso, cuando el
puente de Winston se encuentra desbalanceado, se genera, ¿verdad?, una diferencia de potencial y ese permite un paso de corriente, el cual a su vez cambia los valores y permite hacer una medición de voltaje. O sea, estamos convirtiendo una señal resistiva de alguno de los elementos que vimos anterior y lo estamos convirtiendo a un nivel de voltaje o de corriente. Bien, en la parte de amplificadores tenemos un caso muy especial, el cual es un amplificador de instrumentación, el cual nos dice que es un dispositivo creado para amplificar señales de un alto rechazo en modo común. En este caso, ¿qué quiere decir? Está conformado por 3 elementos, que son 2 entradas, ¿sí?, que tenemos en la parte, que pueden ser acopladores de señal, un resistor principal de ganancia y un amplificador diferencial. Aquí tenemos la función de salida de este instrumento, de esta parte, y la principal ventaja que tenemos con un amplificador de instrumentación es que precisamente se encarga de limpiar las señales, por así decirlos, tiene un alto rechazo y permite generar una diferencia de potencial. Aquí tenemos voltaje número 1, voltaje número 2, a través de un sistema diferencial, que es el que tenemos acá, a través de su función, permite obtener una señal de salida continua, la cual ya va a ser una señal que se pueda acoplar a un sistema de conversión analógica. Este es el llamado amplificador de instrumentación. Bien, algunas de las aplicaciones que tiene estos sistemas lo vemos aquí. El circuito que se muestra tiene un diagrama para el cual hacemos un anemómetro de alambre caliente, el cual es utilizado en ambientes médicos o industriales para indicar el flujo de gases o líquidos. ¿Qué es lo que hacemos para estos elementos? Fíjense bien, tenemos una entrada por la cual va a pasar ese elemento de aire, tenemos un elemento resistivo que es un termistor, el cual va a permitir censar esa parte de temperatura a la que está fluyendo ese aire o ese gas, se manda una referencia y se manda la temperatura del aire. Entonces, en segundo plano tenemos el puente, como pueden observar, el puente de Winston, y en este elemento estamos considerando que este resistor desequilibra, o es un sensor que el cual va a desequilibrar el puente de Winston, y a través de estos integrados y una fuente de 15 volts, a través de este sistema de transistor, se concibe una diferencia de corriente, la cual la detecta este amplificador, que es un amplificador de instrumentación. Posteriormente esa señal tiene que pasar a ser filtrada. Se utiliza este amplificador, el cual es un filtro pasabajo, el cual reduce esa cantidad de ruido, y posteriormente para filtrar más la señal se observa un capacitor, ¿sí?, cerámico, el cual está conectado a tierra para mejorar esa cantidad, y esa señal que vemos ahí es entrada a un multiplexor. Quiere decir que esta parte que tenemos acá señalada es el sensor, esta parte es la entrada principal, arreglo de voltaje y de corriente, donde sucede la conversión, y esta parte que tenemos acá, donde tenemos el multiplexor analógico y el integrado ADS574, es el acondicionador de señal. Esta es la parte más importante porque es la que acondiciona las señales para mandarlas a una entrada o una salida, como lo dice aquí. Ofrece una salida de 12 bits, la cual se conectará a la entrada de un controlador. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos aquí es un amplificador en puente, en el cual la señal tiene que ser enviada a una señal de una distancia considerable. Observemos el puente de Winston que habíamos observado y observemos que se alimenta con una tensión de 10 volts y genera una diferencia de potencial de 40 milivolts. Esta parte puede ser a lo mejor una galga extensiométrica, puede ser un arreglo con 1, 2, 3, 4 galgas o una celda de carga, la cual permite medir peso, y a través de la diferencia de potencial de cada uno de ellos entra a un amplificador que va a multiplicar por 40 milivolts 100 veces, ¿sí? O sea, lo va a generar 40 milivolts por 100, nos va a generar un nuevo voltaje, en este caso sería de 4000 milivolts, y lo vamos a convertir a una señal que me permita limpiarlo. Eso lo vamos a conseguir a través de este amplificador de instrumentación y estos elementos que son filtros que permiten en este caso que la señal sea limpiada y sea acondicionada a un nivel de corriente.
pasarán posteriormente a este multiplexor, el XTR110, el cual a través de sus elementos permite conmutar una sola salida. Sin embargo, hay que recordar que en procesos de instrumentación industrial normalmente trabajamos una tensión de 24 volts. Esos 24 volts se encuentran unidos a una fuente de tipo lineal o conmutada, depende de las características del instrumento, pero nuestro principal valor que necesitamos es que va a ser utilizado, lo dice acá abajo, a una distancia de 30 metros. Si nosotros conservamos una señal de salida muy baja en voltaje, conforme hagamos el alambrado de esos elementos, lo que va a ocurrir es que va a estar cayendo la tensión. Entonces necesitamos utilizar que esa tensión, en lugar de convertirse en voltaje, pueda transmitir corriente. Y el estándar que voy a manejar para corriente es el de 420 mA, que es el que habíamos platicado anteriormente con protocolo HART. Entonces este integrado, el XTR 110, permite estandarizar la señal, como vemos aquí, de 4 mA a 20 mA, con una señal de tipo lineal que equivale a tener menos 40 milivolts a 40 milivolts, lo cual nos permitirá obtener un rango de temperatura, un rango de presión, cualquier variable de proceso de forma linealizada. Para interpretar esta última parte utilizaremos un MOSFET, como podemos observar aquí, y a través de un sistema pantallado convertiremos los 4 mA a 20 mA de salida, habremos convertido voltaje en corriente, y en la parte terminal, después de que se hagan los 30 metros, se observa un resistor de carga RL, el cual va a permitir convertir estos 4 mA a 20 en un valor que pueda leer el procesador. Normalmente este resistor o resistor terminal se le conoce como un resistor de precisión, el cual es necesario para poder convertir una señal de corriente a una señal de voltaje. Este resistor de carga ya tiene una nomenclatura y tiene un estándar. El estándar es de 250 ohms y a través de la ley de Ohm permite hacer que para 4 mA multiplicado por 250 sean 1 volt, y los 20 mA multiplicado por 250 ohms se convierta en una señal de 5 ohms, que es lo que puede leer normalmente nuestro PLC, señales que van de 0 a 5 volts. Bien, hablando de acondicionadores ya industriales, cómo se ven realmente en el campo, ya que descubrimos la parte de la electrónica, vamos a observar cuáles son los acondicionadores más utilizados en la industria. Primero que nada vamos a ver los acondicionadores que trabajan en un riel DIN. Hay que recordar que el riel DIN es un estándar de tipo europeo en el cual se monta en un soporte. Esto que observamos aquí en la parte trasera es un riel de tipo DIN que es estandarizado. Normalmente la mayoría de los instrumentos de automatización trabajan con ese estándar, y como pueden observar se montan a través de esto en un panel, y estos elementos en la parte superior es donde conectamos los sensores y en la parte inferior es donde conectamos las salidas que pueden ir a las entradas del PLC. Otro de ellos, otra forma de conexión, son los que se encuentran en una tarjeta madre o en un slot en la parte posterior. Como pueden observar, estas señales se montan en una tarjeta que tiene módulos. Estos módulos en este caso van a ocasionar que se tenga un mayor control de cada una de las señales que van entrando. ¿Qué quiere decir? Que este es como si fuera una motherboard, una tarjeta madre en la cual tenemos un controlador y vamos conectando cada uno de los acondicionadores de acuerdo a la cantidad de señales que se tenga para poder meterlos a un sistema de adquisición de datos, tales como lo son los sistemas SCADA, que cada vez se están empleando más dentro de las industrias, o a computadoras de un sistema de control distribuido. Bien, para finalizar esta charla que tiene que ver con el acondicionamiento de señales, vamos a ver los de tipo digitales. Estos que tenemos aquí de la marca Omega son unos nuevos acondicionadores de señales que trabajan en un formato digital manejando protocolos de comunicación, Modbus, Profibus, etcétera, pero utilizan un modo de comunicación basado en RS-232 o el RS-485. Recordar que algunos de estos elementos trabajan en lo que es la parte serie, o los nuevos
de Omega trabajan a través de red Ethernet IP. En este caso es el Industrial Protocol, el cual en este caso ofrece ventajas sobre las analógicas. ¿Qué quiere decir? Que convierten esas señales que son totalmente analógicas, como se había mencionado, ya no utilizan protocolo HART de 420 mA y empiezan a trabajar con señales digitales. Esta es la nueva tendencia que se está teniendo a través de los acondicionadores de señales, que se trata de trabajar con elementos digitales en protocolos de comunicación. Esto facilita la interconexión con redes de más soporte cuando se tienen en la planta más de 100 sensores, 200 sensores, 1000 sensores, en las cuales es muy difícil estar viendo y detectando un lazo. Bueno, en estos multiplexores o en estos acondicionadores digitales es posible darle una ruta al instrumento y asignar una dirección IP para saber efectivamente cuál de los sensores se encuentra dañado dentro de la fábrica. Bien, con esto terminamos la parte que tiene que ver con acondicionamiento de señales. Espero que haya quedado más aclarado esas dudas con respecto a estos sistemas. Recuerden que un acondicionador de señal básicamente es un dispositivo que se encarga de acoplar o acondicionar, o sea, preparar la señal, amplificarla, linealizarla y obtener una señal de salida estándar, tanto en señales analógicas como en señales digitales, para que la manipulación de ese sensor, que es la clave de la medición del proceso, pues pueda ser bien leída por un controlador y a su vez el controlador regresar la señal. ¿Ok? Bueno, pues básicamente esa es la operación que tienen el acondicionamiento de señal. Espero que haya quedado más entendido y comprendido cuál es la importancia de estos dentro de la instrumentación. Y pues básicamente se trata de que ustedes comprendan cuál es el funcionamiento básico. Posteriormente se estarán realizando una serie de cursos y una serie de prácticas que tienen que ver con el acondicionamiento de señales de instrumentación. A nombre de Saber Instrumentación y Control, a nombre del equipo técnico, el equipo académico, pues no me queda más que restarles hacer una invitación a que sigan dentro de los videos, que le den like a la página, al video, a que se suscriban a este canal, a las redes sociales que tenemos actualmente, y ahí estaremos dando respuesta a cada uno de sus preguntas, de sus comentarios y de las propuestas de videos que ustedes nos hacen. Pronto tendremos más videos dentro del canal. Esperamos que seguimos en este caso contando con el conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar de una manera directa a sus clases, a su parte industrial. Recuerden que si tienen alguna duda, pues lo pueden hacer a través del inbox de la página o aquí en los comentarios y pronto se dará una respuesta a cada uno. Bien, pues me despido a nombre de CISA Industrial. Espero que haya sido de agrado el video y pues nos esperamos ver en una siguiente edición con más temas y con más elementos.